Sí. Man. I've become so numb. Can I get an encore? Do you want more? I've become so numb. Can I get an encore? Do you want more? Get your ass up for the doctor. Come on, son. Get your ass up for the doctor. Come on Can I get now. an Let's encore? hang into Do the you want one bag. I more? got you hanging on the edge of your seat. Get on down. Time's up, game's over, you lose, I win. About to show these knuckleheads how to do this here. Ooh yeah, new year, next phase begin. Look who's got you going crazy again. I'm a trend, set one every time I'm in. I go out and just come back, we'll circle again. You a fad, that means it's something that we already had. But once you're gone, you don't come back. Too bad you're off the map now. Bueno, vamos a dar hoy el totalitarismo, que ya sabéis que son las dictaduras que empiezan a surgir en Europa y en otras partes del mundo incluso a raíz de la gran crisis económica de la Gran Depresión. Totalitarismo, por lo tanto, es un estado dictatorial en el que un líder asume todo el poder. Y vamos a ver en primer lugar cuáles son las principales semejanzas entre todos los totalitarismos y luego vamos a ir pormenorizando algunos de los casos principales como es el fascismo italiano, el nazismo alemán, hemos visto también el franquismo que también es un totalitarismo y por último ya el próximo día o los próximos días veremos el totalitarismo soviético también llamado estalinismo. Recordando un poco la clase anterior, visteis que los totalitarismos surgen como una respuesta a la gran crisis económica provocada por Estados Unidos y que se extendió por todo el mundo, ¿verdad? Los totalitarismos eran entonces como una especie de reacción frente a la crisis, es una forma de solucionar la crisis ya que la gente no creía en la democracia para solucionarla. También los totalitarismos fueron como una barrera frente al fantasma comunista que ya empezaba a crecer en Rusia, en la Unión Soviética, y la verdad es que había mucha gente preocupada por el comunismo, porque como ya sabéis, el comunismo intenta colectivizar las propiedades, es decir, que por ejemplo tu casa, pues puede ser mi casa también, las fábricas son de todos, y había mucha gente que tenía propiedades y tenía empresas que tenían mucho miedo al comunismo. Por lo tanto, el comunismo va a ser algo a evitar para que no se salga de Rusia y por lo tanto, figuras como Hitler y Mussolini van a hacer de barrera para que el comunismo no se extienda. También Franco va a jugar ahí un papel principal. Bien. También, por supuesto, los deseos de revancha, la frustración, la humillación sufrida en la Primera Guerra Mundial va a provocar que los totalitarismos asciendan. Por lo tanto, son un conjunto de factores que tenéis que tener en cuenta. Nosotros estaríamos ahora, esto sería el punto 6. La clase anterior dimos la primera parte, ahora vamos a dar la segunda. Aquí, donde pone rasgos generales de los totalitarismos. Bien, esto es un resumen, muy resumen, ¿vale? Yo voy a poner unas diapositivas que además de donde está sacado este resumen, pero si veis que tenéis que ampliar algo, sobre todo ya cuando empecemos con Mussolini, lo deberíais hacer porque el resumen de Mussolini la verdad es que está bastante corto. Bueno, pues vamos a irnos a la presentación. También os iré poniendo algunas imágenes posteriormente. Bueno, rasgos básicos de los totalitarismos. Esta parte es un poquito
más sistemática, más de características. Ya luego vamos a pasar a ver los casos en concreto. Los totalitarismos suelen tener un amplio apoyo social, es decir, son apoyados por mucha gente porque se ganan a la población usando propaganda y demagogia. La demagogia, bueno, propaganda de distintos tipos, ¿no? Panfletos, carteles, también el arte. El arte también servía de propaganda, pero sobre todo en la de Se le ha ido la luz. Pues Ahora que nada. da tiempo copiarlo todo. Esto ya está ahí. ¿Qué ha pasado? Pues nada. Chavales, vamos a Ay, ir con la clase. Está, chavales, ¿lo estáis viendo? Venga. Cuando venga el profe ya lo quitaré, pero de momento hay que entretener la clase. ¡Vámonos, chavales! ¡Lo presenta, lo presenta! Vale, entonces los totalitarismos suelen tener un gran apoyo social. Ellos utilizan mucho la propaganda, utilizan el arte, utilizan los carteles políticos y utilizan la demagogia para llegar al público. La demagogia consiste en ganarte al público intentando dar un discurso que toque su fibra sensible. Es decir, intentando acercarte a ellos. Por ejemplo, si yo ahora doy un discurso sobre el tema de la pandemia, pues estaría intentando llegar a la fibra sensible de todos vosotros, porque es un tema que os importa. Entonces Mussolini, Hitler, Franco se metían en el bolsillo al público porque intentaban siempre, digamos, ganárselo tocando un tema de interés general. Los totalitarismos suelen ser un estado absoluto centralizado. Los líderes acumulan todo el poder y además centralizan el país, no consienten las comunidades autónomas, no consienten las autonomías. Se oponen al comunismo y al movimiento obrero. Normalmente, bueno, esto va encadenado a la tercera característica. El totalitarismo piensa que la democracia liberal, la democracia que triunfa tras la Primera Guerra Mundial es inútil, no sirve para arreglar las cosas, no sirve para solucionar la crisis económica. Entonces ellos se oponen a todo lo que huele a izquierda, ¿vale? Ellos se oponen al comunismo, a que se colectivicen las propiedades. Piensan que mi casa es mi casa y lo que yo me gano es mío y no es de los demás. El comunismo es comparte, ¿no? Comparte los bienes, es colectivo. Al mismo tiempo, pues ellos piensan que la democracia ya es algo que no sirve, que está obsoleto, que está antiguo y que necesitamos otros métodos para llegar al pueblo y solucionar la gran crisis económica. Porque recuerdo que en esta época está todo en la época de la Gran Depresión, la gran crisis económica generada por Estados Unidos. Por lo tanto, el movimiento obrero, huelgas, manifestaciones, partidos socialistas, sindicatos, quedan prohibidos totalmente. Solamente va a existir un partido único por cada país. Los demás partidos son prohibidos. Por ejemplo, en España era Falange Española, en Italia el partido fascista, en Alemania el partido nazi. Cada uno pues solamente tiene un partido y entonces no permite a los demás. El líder suele ser un líder carismático, un líder que tiene mucho carisma, que tiene mucho don de gentes, mucha capacidad de dar un buen discurso conmovedor e incluso son endiosados, es decir, los convierten casi en dioses, construyen estatuas sobre ellos, hay un culto al líder realmente. Por ejemplo, en España el caudillo, que es Franco, o en Italia Mussolini, que es el duce es el conductor, el guía. El Führer, que es el guía también, en Alemania, Hitler, ¿no? Es decir, el líder es tan importante que cuando acaba el líder, cuando el líder muere, muere el sistema.
Es decir, el régimen, la dictadura está íntimamente ligada a la permanencia del líder. Porque cuando, por ejemplo, en España muere Franco, se termina el franquismo. Vale, me estáis escuchando bien. Luego, por otro lado, utilizan mucho la violencia, el terror para intentar mantener a la gente tranquila o para oponerse a los grupos no deseados. Por ejemplo, en Alemania contra los judíos, ¿no? La violencia y el terror es una herramienta de totalitarismo, es algo común a todas las dictaduras totalitarias. Los totalitarismos normalmente no creen en la diplomacia ni creen en las alianzas militares, simplemente piensan que el país se tiene que armar, tiene que construir muchas armas, reclutar un ejército grandísimo y prepararse para la guerra. Ellos creen que la solución es la guerra e imponerse a los demás países mediante la guerra e impresionándolos militarmente. Por lo tanto, no vamos a encontrar a estos países firmando alianzas con los demás países europeos que son contrarios a ellos. Les mueve un fuerte sentimiento de dolor, de rechazo, sobre todo frente a las consecuencias que ocurrieron en la Primera Guerra Mundial. Sienten un gran deseo de revancha, sobre todo Alemania, que está obligada a pagar las indemnizaciones de la guerra o que ha sufrido tanta humillación. Italia, por ejemplo, pues tampoco había satisfecho sus aspiraciones territoriales, quería más territorios a pesar de haber ganado la Primera Guerra Mundial. Normalmente los totalitarismos son movimientos muy racistas que todo gira en torno al nacionalismo patriótico, ¿no? Ellos le dan mucha importancia a la patria, a los valores tradicionales, en fin, la patria es lo más importante, pero cuidado, porque esto del racismo hay que verlo con una doble óptica, porque no todos los totalitarismos son tan racistas. El más racista fue Alemania, el nazismo alemán, pero por ejemplo Mussolini, pues no tenemos muchas muestras de racismo, solamente algunas para hacerle la pelota a Hitler, o tampoco con Franco. Entonces, claro, sí que hay un racismo bastante encubierto, porque ellos piensan que la gente de su país son los mejores y su país es el mejor. Pero realmente un racismo agresivo, sobre todo lo encontramos en Alemania, y ya veremos también con Stalin en la Unión Soviética, que lo tenéis aquí en la imagen. Veremos que también se produce una fuerte agresividad en los campos de concentración. Vale, escribirme en el chat si va todo bien. Bueno, esta parte es la que viene un poquito más... Perfecto. La que viene un poquito más floja en los apuntes que tenéis, entonces tenéis que ir completando cosillas. Vamos a empezar ya a ver ejemplos de totalitarismos. Empezamos con el más antiguo, que es el fascismo italiano, protagonizado por Benito Mussolini. Cuidado con las dobles S. Que fijaos que es el más antiguo, empieza en 1922, prácticamente recién acabada la Primera Guerra Mundial. Mussolini, a pesar de lo que se cree, va a inspirar a los demás movimientos fascistas y totalitarios. Es el más antiguo, no es el nazi, no son los nazis los que dieron el primer paso, como cree mucha gente, sino el fascismo italiano. De ahí se van a inspirar movimientos como, por ejemplo, también el falangismo en España. Bueno, Italia tras la Primera Guerra Mundial vivía una situación de mucha frustración porque a pesar de participar en el bando aliado, no consigue todos los territorios que quería. Entonces vive mucha frustración. Además también se está enfrentando a una gran crisis económica generada por el tema de la falta de trabajo. En Italia hay mucho paro. Y luego llega además la crisis económica desde Estados Unidos que empeora todavía más la situación. Entonces los partidos italianos no supieron poner, Italia era una democracia, Italia no consigue frenar la crisis, la gente está muy mal y entonces aparece Mussolini. Normalmente estos líderes aparecen en el momento propicio, cuando hay mucha crisis en el país, para hacerse con el poder de una forma o de otra. En 1919,
fijaos que prontito, Mussolini ya había creado su propio partido. El partido se llamaba los Fasci Italiani di Combattimento o Partido Fascista. Luego se le va a llamar Partido Fascista, ¿vale? 1919. Para poneros alguna imagen de esto, del Arca de Clio, vamos a bajar, a ver, estamos aquí en cuarto. Porque quiero ir apoyando un poco la explicación con imágenes para que sea más comprensible. Aquí está. Estas son las que he puesto hoy. Bueno, aquí tenéis a Benito Mussolini en una reunión que tuvo con Hitler. Ellos se reunían bastante porque tenían un pacto que era el Pacto de Acero. El Pacto de Acero unió a Italia y Alemania. Y este es el símbolo del partido fascista italiano, el Fasci Italiani di Combattimento, que es como se llamaba al principio. El nombre fascista y el nombre del partido, Fasci, viene de una palabra latina, del latín de fasci. Los fasci o los fascio eran estos símbolos que eran un haz de flechas y un hacha que llevaban los magistrados romanos. Entonces era un símbolo de autoridad, era un símbolo de poder. Si a eso le ponemos el águila imperial romana detrás, pues entonces ya tenemos el símbolo del fascismo italiano. Es decir, los fascistas recurren mucho a la simbología romana, a la simbología de la antigüedad, para demostrar el poder. Y fascismo viene justo de eso, de los fascio romanos, que eran unos símbolos de autoridad que llevaban los magistrados romanos. El saludo, que sabéis que es con el brazo al frente, que luego van a tomar otros países como Alemania o España, es el saludo romano que se llama también. Es el saludo que se hacía a los emperadores romanos en las victorias después de una batalla. Bien. Continuando con Mussolini, entonces... Profesor, disculpa que te interrumpa un momento. Hay mucha gente que dice que no ve la pantalla. Hay mucha gente que sí la ve, pero otra mucha está diciendo que no la está viendo. Pues está puesta, no sé. Sí, no sé. Estás presentando. Hay Sí, mucha gente que dice que no la ve. Meteros otra vez en la reunión si veis que... Yo lo veo bien, Y meteros otra vez, ¿vale? A lo mejor ya es un problema de los que están... De a lo mejor de A mí vuestro equipo. bastante que se me queda pillado y no iba ni para adelante ni para atrás y me he tenido que salir y volver a meter. Que a lo mejor la conexión. Claro, ¿no? miraros eso. Yo estoy transmitiendo la pantalla. Sí, yo te veo bien. De todas formas, ya os digo que la clase la voy a grabar, o sea que tiene que estará saliendo todo, ¿vale? Bueno, voy a continuar. Bien, entonces el partido fascista empieza a hacerse muy, muy popular. Es un partido que, también llamado los camisas negras, ejercen violencia callejera. Ejercen violencia porque Mussolini les dice que salgan a la calle a pegarle a la gente que estaba en contra de que Italia evolucionara, sobre todo a la gente de izquierdas. Mussolini se hace finalmente con el poder en Italia tras un golpe de Estado con el consentimiento del rey Víctor Manuel III. Esto sonará un poquito a como Miguel Primo de Rivera se hace con la dictadura en España, con consentimiento de Alfonso XIII. Y es que el partido fascista completo, es decir, los camisas negras con Mussolini al frente, se pusieron dirección a Roma, caminaron, fueron en tren, en coche algunos, dirección a Roma para hacerse con el poder y obligar al rey, como veis en esta foto, obligar al rey a aceptar el golpe de Estado. Aquí tenéis a Mussolini y a sus camisas negras, que son los fascistas, dirigiéndose hacia el palacio del rey en Roma. Entonces, el rey Víctor Manuel III tiene que aceptar el golpe de Estado y Mussolini se hace con el poder. Va a seguir existiendo la figura del rey, pero va a ser representativa. Simplemente va a estar ahí. El que va a tener el poder efectivo
va a ser Mussolini y el partido fascista. Mussolini acumulará todo el poder posible. Esto fue en el año 1922 y se va a ejercer una fuerte violencia contra todos los que eran socialistas, comunistas. Es decir, en Italia va a haber una oleada de terror y de persecución contra todo lo que no era fascista. El duce, por lo tanto, Mussolini, con su gran don de palabras, sus grandes discursos apasionados, porque para mí Mussolini es el mejor orador de todos, es el mejor que hace discursos, se gana al público, soluciona parte de la crisis económica y apoyándose en esto, es decir, demagogia, consigue levantar el ánimo de los italianos que están todos de su parte, o casi todos. El único partido permitido va a ser el partido fascista, es decir, los fasci italiani di combattimento. Paso de diapositiva. Esta es otra. Seguimos dentro del fascismo italiano. En economía, Mussolini va a impulsar la autarquía económica, como Franco en España. Autarquía significaba, recordamos, que el país produce todo lo que necesita. Es decir, el país intenta sobrevivir con lo que tiene. Por lo tanto, Mussolini va a intervenir, el Estado va a intervenir en la economía, creando obras públicas para crear más empleo. Si os fijáis, esto es lo que estaba haciendo Roosevelt en Estados Unidos con el New Deal, pero al contrario, Estados Unidos era un país democrático, Italia es autoritario, ¿no? Es dictatorial, es una dictadura. Los dos están interviniendo en la economía, cada uno a su manera, ¿no? Como veis, hay muchos parecidos entre el intervencionismo de Estados Unidos y el fascismo, en algunos sentidos económicos sobre todo. Entonces, Mussolini pone en marcha la economía, como voy a enseñar en algunas fotos. Por ejemplo, hay una época que se llama la batalla del trigo. Aquí tenéis a Mussolini metido en harina, nunca mejor dicho, en faena, segando el trigo junto a los campesinos. Es decir, al parecer él también, pues para darse propaganda, pues se metió un día a trabajar con los campesinos. Y bueno, esto fue, pues, la batalla del trigo fue como una forma de acelerar la agricultura en Italia. Es decir, que Mussolini planeó muchas obras públicas, levantó la agricultura y dio trabajo prácticamente a todos los italianos, por lo tanto el paro prácticamente desaparece. Un aspecto positivo de estas dictaduras es que el paro se soluciona. Pero claro, está todo controlado por el Estado, las empresas privadas pues no tienen ninguna iniciativa. Exteriormente, pues la política de Mussolini es agresiva. Ya sabéis que él tiene un enorme ejército y él está dispuesto a recuperar la vieja gloria del Imperio Romano. Él se cree un emperador romano y entonces él intenta parecerse a los viejos emperadores. Por lo tanto, por ejemplo, se hace la conquista de Abisinia. Abisinia está en Etiopía, en África, porque Mussolini intenta hacerse con un bastante grande imperio colonial. Como vais a ver en este mapa que os voy a poner, que se ve más pequeño pero no he encontrado otro, veis que Italia conquista todas las zonas que están en rojo y en rosa. Es decir, amplía el territorio italiano pareciéndose un poquito a lo que era el Imperio Romano en algunos momentos. Lo veis, ¿no? Está toda la zona de los Balcanes, incluso Grecia. Es decir, conquista un montón de territorios o los hace territorios satélites. Libia, que ya era una colonia italiana, y también la conquista de Abisinia, que es toda la zona del Cuerno de África, que se llama el Cuerno de África, Etiopía, Eritrea, Somalia, toda esta zona es Abisinia y queda incorporada al Imperio italiano. Los pobres nativos que vivían allí pues no pudieron hacer nada para resistirse, lógicamente, como podéis entender. Mussolini buscaba con esta ampliación del territorio emular, es decir, parecerse a los viejos emperadores romanos. Todo es propaganda, ¿vale? Aquí lo tenéis en una foto con una estatua de un emperador romano detrás, haciendo el saludo romano, lo veis, ¿no?
Él intenta pues mucho eso, pues que Roma recuperara su esplendor inicial. E incluso si vais a Roma encontraréis esta gran maqueta que representa fielmente y perfectamente lo que era la Roma imperial en sus mejores momentos. Esta maqueta que se conserva allí en Roma, y veis que están representados pues todos los edificios de la Roma imperial, todo perfecto. Es decir, Mussolini, perdón, llevó un trabajo de recopilación de todo cómo había sido en la época esplendorosa y gloriosa del Imperio Romano, porque a él le interesaba esa propaganda. Muy bien. Vale, pues aparte de eso, el fascismo italiano es ultranacionalista, es decir, Italia es lo mejor, él da grandes discursos, los italianos se sienten muy orgullosos de su discurso y de su Italia, en fin, ya sabéis cómo funciona todo esto. Se reconcilia con el Vaticano, es decir, la Iglesia que había estado peleada con Italia desde la unificación italiana. ¿Acordáis de eso, de Víctor Manuel II? Italia recupera las relaciones el Vaticano, la Iglesia Católica recupera las relaciones con Italia a través de Mussolini, porque Mussolini le dijo que la Iglesia no tenía nada que temer con su partido. Entonces la Iglesia vio que Mussolini estaba protegiendo al clero y por lo tanto vuelve la relación entre el Papa y Mussolini, entre el Papa y el Estado italiano hasta la actualidad. Por supuesto, Mussolini prohíbe todos los movimientos, el movimiento obrero, las huelgas y manifestaciones quedan prohibidas porque él da trabajo a todo el mundo y él piensa que nadie tiene motivos para quejarse. Pero sí se permitieron los sindicatos verticales. Los sindicatos verticales consisten, ya sabéis que un sindicato es una asociación de trabajadores para pedir mejoras, pero el sindicato vertical era una asociación de trabajadores con sus jefes. Es decir, trabajadores con empresarios. Y allí discutían las posibles mejoras. Como podéis imaginaros, no creo yo que un trabajador vaya a discutir muchas mejoras con su jefe delante. Por lo tanto, el sindicato vertical realmente es una patraña, es un fake, es algo que lo hace Mussolini para dar apariencia de democracia, pero no es así. ¿Vamos bien? ¿Me decís algo por el chat, por favor? Vamos a dar un poquito del nazismo. ¿Vale? Perfecto. Sí, las dudas, ahora doy tiempo al final, ¿vale, Santi? Apuntárosla, por favor, y luego doy un turno de palabra. Venga, pues vamos a ver el nazismo. Ahora la cosa se pone muy interesante. Bueno, vamos a dar el segundo tipo de totalitarismo hoy, al menos parte de él, porque la próxima clase la quiero dedicar un poco al tema del Holocausto y ya empezaremos con Rusia, de tal manera que a fin de la semana que viene, el viernes, ya habremos terminado el tema y os daré las vacaciones para Semana Santa. Ya volveremos a las clases después de Semana Santa, que yo me imagino que seguirán siendo online, pero bueno, ya lo vamos viendo. Depende de las decisiones que tomen las autoridades. Bien. Bueno, en cuanto al nazismo alemán, el llamado Tercer Reich, el Tercer Imperio alemán, sabes que el emperador sería como Hitler, ¿no? Aunque él nunca va a adoptar el título de emperador, pero bueno. Entre 1933 y 1945. Es decir, este es posterior a Mussolini, al fascismo italiano, pero se inspira claramente en él. La fecha de determinación es el fin de la Segunda Guerra Mundial, porque como sabéis, Hitler pues pierde la guerra, ¿no? Bien, Alemania después de la Primera Guerra Mundial, Alemania en la posguerra, era una Alemania muy débil, muy humillada. Ya sabéis que tenía que pagar las indemnizaciones de la guerra, estaba muy humillada, había perdido territorio, es decir, una Alemania aplastada y destrozada. El gobierno que allí mandaba era una república. Ya sabéis que el Kaiser Guillermo II había abdicado. Era una república llamada la República de Weimar.
Weimar era la capital porque Berlín había quedado bastante destruida. Entonces Weimar es otra ciudad. La República de Weimar es un gobierno débil, incapaz de hacer recuperar Alemania, y la crisis está ahí, ¿no? Entonces, digamos que ante la incapacidad de la República de Weimar de arreglar a Alemania, surge una oposición que es Hitler y su partido. Hitler, que ya había participado en la Primera Guerra Mundial como soldado, se va haciendo hueco en las filas de la política poco a poco, va creando un grupo de seguidores, da discursos en tabernas, en cervecerías y se mete en muchos líos, ¿no? De hecho, Hitler va a ser detenido por ir en contra de la democracia porque sus discursos eran antidemocráticos y va a ser metido en la cárcel. Una vez en la cárcel va a escribir su obra, la obra que va a inspirar su movimiento, que es Mein Kampf, mi lucha. Bien, como podéis observar en la imagen, este es el libro de Adolf Hitler, Mein Kampf, mi lucha. Es la obra que él escribió estando en la cárcel y donde recoge todo su ideario, todas las ideas del nazismo. Por cierto, lo he visto antes preparando la clase, lo he visto en Google, está en PDF por si alguien se lo quiere descargar y quiere leer un poco de qué iba el nazismo más puro, el que ideó Adolf Hitler en un principio. Mein Kampf dio lugar a la ideología nazi y Hitler creó el Partido Nacional Socialista Obrero. Fijaos, Partido Nacional Socialista Obrero, o llamado Partido Nazi. El nombre del partido, no sé qué os parece, pero vamos, tiene un tufillo a izquierda, a obrero, ¿no? A socialista, increíble. Y es que el partido de Hitler, al igual que el partido fascista, no surge como un partido de ultraderecha. Los partidos de los totalitarismos surgen como partidos de izquierda diferentes. Es decir, una izquierda distinta y renovada que lo que quiere es mejorar la situación del país. Entonces, realmente, el partido nazi surge como un intento de mejorar a los obreros, de mejorar la nación, de mejorar el socialismo, pero poco a poco este discurso se va a ir transformando y se va a convertir en una derecha pues violenta y aterradora, ¿no? Por supuesto. Pero al principio ya sabéis que el cebo para captar a gente fue eso, el obrerismo y el socialismo. Entonces, cuidadito con el nombre porque, fijaos, el partido nazi es Partido Nacional Socialista Obrero. Bien, Hitler gana unas elecciones en 1933, su partido gana unas elecciones en 1933. Cuidado porque la diferencia entre Mussolini y Hitler es que Mussolini no gana unas elecciones, se hace con el poder por la fuerza, ¿no? A través de un golpe de Estado. Hitler gana unas elecciones, su partido fue ganando cada vez más votos hasta que una vez pues ya se hizo con el control de Alemania. La mayor subida de los votos del partido nazi fue tras el incendio del Parlamento alemán, el Reichstag, el incendio del Reichstag, el Parlamento alemán que ardió, como estáis viendo ahí delante de la multitud, y que un comunista fue acusado de iniciar el incendio. Por lo tanto, los nazis jugaron con trampa, hicieron trampa, porque acusaron a los comunistas de haber quemado el Parlamento. Y eso fue utilizado para que la gente empezara a votar a los nazis y no a los comunistas. Entonces, hicieron un poquillo de trampa. Es verdad que alcanzaron el poder de forma democrática, porque el pueblo lo quiso, pero sí que es verdad que jugaron sus cartas. Bueno, algunas fotos de Hitler junto a sus compañeros del partido nazi. Aquí lo tenéis. El partido nazi, pues, suele llevar símbolos como, por ejemplo, la cruz imperial alemana, que la tenéis aquí en el pecho de Hitler, o la esvástica, que es la cruz, luego os voy a poner una foto más cerca, la cruz gamada, que se llama también cruz gamada o cruz esvástica, que es un antiguo símbolo, que el origen no está muy claro, tiene muchos orígenes distintos, pero que es el símbolo de la raza aria. La raza aria, pues son los alemanes, sobre todo son los europeos
del norte de Europa, rubios, altos, ojos azules y tal. Es decir, todo lo que Hitler no era, que curiosamente el líder pues no sigue esa teoría, ¿no? Pero bueno, además que se supone que Hitler tiene antecedentes judíos también. Si os leí un poco su biografía lo descubriréis. Bueno, entonces la victoria de Hitler pues fue aclamada por todo el mundo. Ya veis aquí gente haciendo el saludo romano también. Hitler era aclamado por la multitud y una vez en el poder como canciller alemán se va haciendo con todo el poder, es decir, va empezando a gobernar poco a poco sin el parlamento. Es decir, que Hitler alcanza el poder democráticamente, pero posteriormente va acumulando todo el poder, de tal manera que se transforma en un dictador. El nazismo es fuertemente racista. Su teoría se apoya sobre todo en que los judíos y la gente de izquierda están conspirando contra Alemania. Él piensa que fueron los judíos los que ocasionaron la derrota de la Primera Guerra Mundial, que desde dentro de Alemania están conspirando. Es lo que llamamos la conspiración judeomasónica y comunista. Los masones ya sabéis que era una sociedad secreta que digamos, apoyaba la paz, el respeto mutuo, la libertad, la democracia. Entonces, él pensaba que había una conspiración entre los judíos, los comunistas, que para él eran todo lo mismo, y que estaban destrozando a Alemania desde dentro. Entonces había que acabar con todos los judíos y todos los comunistas y toda la gente de izquierda. Simplemente esa es la teoría del racismo nazi. ¿Frente a quién? Frente a la raza que él considera superior, que es la raza aria. La raza aria, es decir, el alemán puro, alto, de ojos azules, fuerte y responsable. Entonces se empiezan a poner restricciones a los judíos cada vez más. Se empiezan a cerrar sus negocios, se empiezan a marcar a los judíos con marcas en la ropa, ¿vale? Y entonces, poco a poco, pues esto se va saliendo un poco de madre. Bueno, esto es un poco para que veáis, esto es una obra que se llama El judío errante, donde se pone a parir un poco a los judíos. Veis el rostro, ¿no? El judío pesetero, el judío rácano, tacaño, avaro, que solamente miras por sus intereses. Esa es la imagen que de los judíos tenían los nazis. Es decir, el judío es algo malvado, pernicioso y que está conspirando para que Alemania nunca llegue a ser grande. Por lo tanto, hay que eliminar la presencia judía. Esta es la esvástica, es el símbolo de los nazis, la cruz gamada. Realmente no es el símbolo del partido, es el símbolo de la raza aria triunfante. La raza aria triunfante. Bien. Instrumentos del poder que tenía Hitler. Bueno, el partido nazi pues tenía un cuerpo de disturbios, digámoslo así, porque no es antidisturbio, es disturbio, que son las SS. Las SS era como un cuerpo armado, era un grupo paramilitar que se encargaba de ejercer la violencia y de arrestar a todos los que fueran antinazis, es decir, todo lo que oliera a izquierda, comunista, judío o a masón. Aquí estáis viendo a Hitler felicitando a un grupo de las SS, ¿vale? Las SS, entonces la policía, bueno, más que la policía, sí, bueno, es la policía, pero digamos, la que intenta meter caña en las calles, porque según Hitler, la violencia callejera debe estar ahí para mantener a raya a los que son antialemanes. Y también ¿Cómo se llama? Las SS. Ahora lo voy a poner los apuntes, no os preocupéis. Y está también la Gestapo. La Gestapo es la policía secreta, es el estilo del FBI, la policía secreta, pero alemán, ¿vale? Aquí lo tenéis, instrumentos del terror, la Gestapo y las SS. Estos son los instrumentos que utiliza Hitler para infundir terror en la gente y para empezar a eliminar a todos los que no son de raza aria. Uno de los momentos mayores de violencia antijudía fue la noche de los cristales rotos. Esto fue en 1932 y bueno, Hitler pues empieza a prohibir más cosas a los judíos y dice que le dice a los alemanes que lo que hay que hacer es
cargarse los negocios judíos porque ellos se están enriqueciendo a costa de Alemania. Entonces, durante una noche se permitió, sobre todo a las SS, que apedrearan los escaparates de las tiendas alemanas, de las tiendas judías, perdón, para, digamos, empobrecer a los judíos y fastidiarles lo máximo posible. La noche de los cristales rotos. Posteriormente, las medidas antijudías fueron cada vez más restrictivas y algunos judíos, bueno, la mayoría de los judíos fueron detenidos, sacados de sus casas y llevados a los guetos. Los guetos eran barrios especiales donde los judíos eran recluidos, donde eran confinados y de donde no podían salir bajo vigilancia del ejército. Es decir, se les apartó. Después de apartárseles en guetos, fueron llevados a campos de concentración y campos de exterminio, que ya sabéis cómo funcionan, pero que dedicaremos parte de la clase siguiente especialmente a este punto. Entonces, la violencia contra los judíos y contra las izquierdas, porque también se encargaban de hacer todo esto con socialistas, comunistas, gente de izquierda, los gitanos, los homosexuales, los intelectuales, es decir, todo lo que estaba en contra del régimen nazi estaba muy duramente castigado. Bien. En cuanto al exterior, vamos a ver esta diapositiva hasta aquí, ¿vale? El último punto no, porque el holocausto judío, que es lo del genocidio, lo veremos en la próxima clase. La política exterior alemana vuelve a ser muy agresiva, es decir, Hitler al exterior se comporta como Mussolini, pero la agresividad de Hitler es más europea. Es decir, él desarrolla una teoría que es la teoría del espacio vital. El espacio vital es que Alemania es una nación grande y necesita mucho espacio alrededor para poderse desarrollar. Entonces, Hitler va a empezar antes y durante la Segunda Guerra Mundial a comerse territorios de Europa y, como veis, la parte en azul es todo el territorio dependiente del imperio nazi. ¿Vale? Como veis, incluso las colonias que habían pertenecido en el norte de África a los aliados, a Francia o a Inglaterra, se las quedan ellos. Hitler, ya hablaremos de esto en la Segunda Guerra Mundial, pero veis que ocupa Francia, Italia, que es un aliado, está Mussolini, la zona de los Balcanes, Noruega, Finlandia, Dinamarca, incluso se expande hacia Rusia infructuosamente. Es decir, el imperio, el Tercer Reich alemán, el imperio nazi, pues va a tener unas grandes dimensiones. Suiza se mantiene neutral, como ya sabéis. Y bueno, él postula pues la idea del espacio vital y del pangermanismo, es decir, que Alemania debe ocuparlo todo porque es la nación más fuerte y la más preparada. Es la que tiene más posibilidades de ser la raza más importante del mundo. Por lo tanto, Hitler tira a la basura. Él decía que estaba en su papelera estaba el Tratado de Versalles. Es decir, tira a la basura todas las restricciones del Tratado de Versalles tras la Primera Guerra Mundial y lo que hace es pasársela por el arco del triunfo, por decirlo así. Y nada, las restricciones de soldados no me importa. Las restricciones territoriales no me importan. Las indemnizaciones no las voy a pagar. Entonces Hitler, pues poco a poco, no hace caso de esto y va rearmando a Alemania entre 1936 y 1939, que ya es cuando estalla la Segunda Guerra Mundial. Ya sabéis que la Guerra Civil Española, que justo durante estos 2 años, del 36 al 39, es un ensayo para Hitler para probar su ejército y su aviación, la Legión Cóndor. Por ejemplo, el bombardeo de Guernica, que fue efectuado por esta legión. Y él pues se empieza a rodear de gente a favor de su política como Mussolini o Japón, ¿vale? Ese es el pacto anticomintern, que es el pacto contra los comunistas, contra el comunismo y contra la Unión Soviética, es decir, contra Rusia. El pacto anticomintern une, por lo tanto, a Italia, Alemania y Japón. Bien,
Comintern significaba algo así como comunismo internacional. Son como unas siglas. Y anti, pues estar en contra de eso. En el interior, Hitler lo que hace es otra vez el modelo autárquico, es decir, el Estado, el gobierno produce todo lo que la gente necesita, por lo tanto no necesitamos ni importar ni exportar productos, es lo que va a hacer en Italia Mussolini, en España Franco, aunque Franco se la va a ver peores porque no tenía un duro después de la guerra civil, y va a efectuar una ambiciosa red de obras públicas, sobre todo de autopistas. Aquí tenemos una imagen de Hitler inaugurando una autopista. Alemania fue uno de los primeros países en hacer autovías y autopistas. ¿Veis? Aquí lo tenéis en el coche presidencial. Y Alemania se va a llenar de autopistas que en la actualidad, si vais a Alemania, tiene, vamos, una red de carretera impresionante, ¿eh? Es que no tiene comparación con otros países, ¿vale? Entonces eliminó el desempleo, el paro, y Alemania se va a convertir en 1939 otra vez en lo que había sido antiguamente. Es decir, es un milagro, ¿no? Es lo que se llama el milagro alemán. Se va a convertir... Es como que Alemania renace como el ave fénix de las cenizas una y otra vez. Después de la Segunda Guerra Mundial va a volver a renacer, y ya lo veis, ¿no? Hoy día es la tercera potencia mundial. Entonces Alemania va a conseguir superar la Gran Depresión, es uno de los primeros países en hacerlo, y la contrapartida pues va a ser el racismo, la falta de libertad, el miedo y el terror. Por cierto, la posición de España, que os estoy poniendo vídeos estos días para hacer las preguntillas, son muy fáciles, sobre el franquismo, para reforzarlo un poquito más. España pues se declara a favor de Hitler, está a favor del pacto anti-Comintern, aunque no lo firma, y dice que es posible que entre en la Segunda Guerra Mundial, pero no pone una fecha, es decir, es algo abierto y algo que luego no se llevó a cabo, ¿no? Salvo por la división azul. Porque, bueno, Hitler pensaba que Franco pedía un precio demasiado alto por lo que estaba ofreciendo. Bien, pues esta sería la explicación de hoy sobre los totalitarismos, la primera parte. Ya seguiremos otro día con la siguiente parte. Hablaremos sobre todo de la raza aria, del holocausto judío, cómo funcionaban los campos de concentración. Cuidadito que viene una clase dura. Y pasaremos al tema de Rusia.